¿Quién es Adolf Hitler? Todos hemos oído hablar sobre Hitler en alguna clase de historia o nos han hablado sobre los campos de concentración de la Alemania nazi. Pero, ¿quién se esconde tras uno de los dictadores más conocidos de la historia? Adolf Hitler nació hace 132 años en Austria, el 20 de abril de 1889. Fue el tercer hijo de sus padres, quienes eran primos carnales. Su padre era muy exigente con Adolf, ya que quería que también se convirtiera en funcionario de aduanas. Sin embargo, a él le interesaba el arte. A los 16 años, Adolf fingió una enfermedad para poder ser expulsado de la escuela y viajó a Viena para ingresar en la Academia de Bellas Artes, donde no fue aceptado. Años después, su madre, con quien Adolf tenía gran relación, falleció de un cáncer. Fue entonces cuando empezó a leer libros históricos y se obsesionó con relatos sobre el pueblo alemán. Se convirtió en un ferviente nacionalista pangermano. Esto era un movimiento político que defiende la unidad cultural y política de los pueblos de origen germánico para establecer una gran nación alemana dominadora de la Europa central. Hitler empezó así a odiar a la diversidad étnica y defendía la superioridad de la raza germana, lo que él llamaba raza aria superior. Cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, Hitler empezó a educar a las tropas del ejército dedicándose a predicar el nacionalismo alemán. A los 30 años ya era un espía del ejército y no tardó en convertirse en el dirigente principal de un partido que renombró como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Poco después adoptó la esvástica y el saludo fascista del brazo en alto. Y bueno, poco a poco empezó a tener más seguidores gracias a sus discursos contra los marxistas y judíos, culpándolos tanto de la pérdida de la Guerra Mundial como de la crisis económica. Recuerda que el antisemitismo, que es el odio a los judíos, jugó un papel importante en el pensamiento de Hitler. Sin embargo, el antisemitismo no es un invento de Hitler. Desde la Edad Media en Europa, los judíos fueron víctimas de discriminación y persecución a menudo por motivos religiosos. Los cristianos vieron la fe judía como una desviación que debía ser combatida, y los judíos fueron a veces obligados a convertirse o se les prohibían ejercer ciertas profesiones. Luego, en 1923, Hitler intentó tomar el poder por la fuerza, pero fracasó y fue condenado a 5 años de cárcel, aunque solo acabaron siendo 9 meses, donde escribió su autobiografía titulada Mi lucha. Después, reconstruyó el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes rodeándose de colaboradores fieles y creando diferentes instituciones. Tras la crisis del 29, su audiencia creció exponencialmente hasta que ganó peso electoral y el presidente Hindenburg lo nombró jefe del gobierno en 1933. Cuando Hindenburg muere, Hitler se nombra Führer o líder y aprueba una ley que le da un poder casi absoluto. Con Alemania en sus manos, formó alianzas con las llamadas potencias del eje: Italia, Japón, Hungría, Bulgaria y Rumanía. Bajo la dirección de Hitler, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon en 1941 la mayor parte de Europa y África del Norte. Así, con la idea de ampliar Alemania, Hitler dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial, y a medida que iba invadiendo territorios, iba metiendo más y más judíos en campos de concentración, donde exterminaba a los prisioneros mediante gas venenoso y trabajo extremo. Finalmente, Estados Unidos, Rusia, que era la Unión Soviética en ese momento, y Gran Bretaña se unieron para acabar con él. Y a principios de 1945, Alemania ya estaba al borde del colapso militar. Hitler no vio otra salida que el suicidio, y lo hizo el 30 de abril de 1945 en un búnker junto a su mujer. O bueno, al menos eso es lo que dicen la mayoría de los expertos. Y es que su muerte se puso en duda, creando toda clase de mitos. Cuando los soviéticos ocuparon Berlín tras vencer a Hitler, surgieron distintas versiones sobre lo ocurrido. Las historias cambiaban y se contradecían entre sí. Además, los esfuerzos por encontrar el cadáver parecían fracasar. En junio de ese año, las autoridades soviéticas informaron de que los restos de Hitler no habían sido encontrados y que probablemente él aún estaba con vida. Pero, ¿qué sucedió en realidad con Hitler? La mayoría de los expertos piensan que Hitler murió en el búnker, pero que todas estas teorías las crearon los soviéticos y que fue una estrategia de Stalin, el dictador soviético, para asociar a Occidente con el nazismo y hacer ver que los británicos o los estadounidenses debían estar ocultando a Hitler en alguna parte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido, suscríbete, dale a la campanita, déjanos un buen like y hasta la próxima.